Amalgama, la historia de un pueblo mestizo. El proceso histórico aún en desarrollo que ha dado como resultado la nación mexicana que hoy conocemos. Tras la negativa del rey Juan II de Portugal, quien se negó a apoyar el plan de viaje de Cristóbal Colón, este optó por marcharse. Se fue a deambular. Llegó a la desembocadura del río Tajo en Lisboa y pensó cuánto trabajo le había costado preparar y planificar ese viaje. Sintió revivir su indignación, no solo por el rechazo de su oferta, sino por el tamaño de la ignorancia del rey y por los no menos ignorantes que respaldaron a dicho monarca. El rey Juan II de Portugal, un hombre tonto y mediocre, a quien desde 1483 hasta 1485 Cristóbal Colón le ofreció esa oportunidad, su proyecto de viajar a las Indias navegando al occidente siguiendo el sol. Lo indignó que tanto poder tuviera un mandatario tan mediocre, que se limitó a consultarlo con 3 personas de su confianza, más mediocres que él, pero los valoraba porque eran fieles a su modo de pensar y de actuar. Uno ya sabemos que era el obispo Diego Ortiz y 2 judíos que ni siquiera voy a pronunciar sus nombres. Cristóbal Colón, ante esta negativa, ante la negativa de esta oferta, lo hizo sentirse indignado. El fracaso de Cristóbal Colón ante Juan II lo llevó a buscar a los vecinos reinos de Castilla y de Aragón. Subrayo reino de Aragón, porque la vez pasada en el episodio anterior me equivoqué y dije de León. No, es Fernando de Aragón. Bien, vamos a comenzar el episodio 2. Yo lo he querido titular como La noche fecunda de Cristóbal Colón. Esta noche fecunda de Cristóbal Colón ya sabemos que resultó tras esa negativa de insistir desde 1483 a 1485, ese inútil trato de convencer al rey II de Portugal que comprendiera la importancia de descubrir y afianzar esa desconocida ruta a las Indias. Todo había sido inútil. Se fue. Efectivamente, apesadumbrado aquella tarde, Cristóbal Colón lentamente se marchó a deambular por las estrechas calles empedradas de Lisboa. Sus pasos lo llevaron al puerto y contempló esa tarde, esa noche, la desembocadura del río Tajo. Y mientras contemplaba cómo ese caudal de aguas nacidas en la sierra de Albarracín habían llegado hasta allí, a la mar oceánica, y les insisto, para nosotros es hoy el océano Atlántico. Esas aguas habían llegado allí a Lisboa, no sin antes haber recogido un sinfín de mensajes del reino de Aragón, de Castilla, de La Mancha, de Madrid, de Toledo, de Cáceres. Sí, el río Tajo. El río Tajo trae un sinfín de mensajes recogidos en esa península a la que los antiguos romanos
la habían bautizado con el nombre de la Hispania. El río Tajo, sí, ese mismo río que a lo largo de la historia no solo habría de jugar un rol esencial en la historia de España, de Portugal, no solo de sus puertos, sino también inspiró a los poetas de Toledo, de la historia de San Juan de la Cruz, y por qué no decirlo, en mi caso personal, pues yo realicé mis estudios teológicos en el mero corazón de Toledo, en el estudio teológico de San Ildefonso, sí, a la orilla del río Tajo. De cualquier modo, Colón miró la mar oceánica. Tuvo la sensación de estar parado en un balcón, y efectivamente, Portugal, Lisboa, su puerto, son eso, un balcón de la vieja Europa hacia la mar oceánica. A su espalda pudo escuchar el susurro de las aguas del río Tajo. Sus voces le traían los ecos de los reinos ibéricos que ahora se unían para indicarle que continuara su viaje, que siguiera esa ruta trazada por el sol, que fuera a buscar esos caminos. Al fin y al cabo, si ahí estaba el sol, no podrían ser tan oscuros. De aquí nace mi alegoría decir que fue la noche oscura de Cristóbal Colón, como fue la noche oscura de San Juan de la Cruz o de algunos otros poetas. Cristóbal Colón pensó en Portugal, en Lisboa, en sus habitantes, todos ellos como expertos leones marinos, pero gobernados por un supersticioso, por un ignorante, por un soberano estúpido, el rey Juan II de Portugal. Y él ahí se encontraba ya deambulando a la orilla de la mar oceánica. Era de noche, ya de noche, cuando se imaginó lo que sintió Cristo al contemplar Jerusalén. Ustedes han de recordar esa cita bíblica. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no han querido. Cristóbal Colón era católico. Se sonrojó y se dijo a sí mismo: yo no soy Cristo, tan solo Christopher, es decir, su portador. Así es que las aguas del río Tajo le susurraron, parecieron decirle que pensara en los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Si bien era cierto que la ruta marina a la India desde 1479 ya le pertenecía a Portugal, era una larguísima ruta, pues tenían que viajar hacia el sur, bordear todo África,
Esa ruta ya había sido acaparada por los portugueses y el reino de Castilla tenía que respetarlo, ya que estaba todo eso estipulado en el Tratado de Alcabazabas Toledo, firmado el 4 de septiembre de 1479, y garantizaba la propiedad de esa ruta del sur en favor de Portugal. Así es que Cristóbal Colón sabía que Fernando II de Aragón era un hombre muy inteligente. Para empezar, era católico, y ser católico es ser listo y abierto a los cambios de mentalidad. Cristóbal sabía que la tierra era redonda, la esfericidad de la tierra no le parecía desapercibida. Fernando II de Aragón sin duda era tan inteligente que solía decir que una muestra de la inteligencia de un hombre era casarse con una mujer que fuera más inteligente que él mismo, más inteligente que el varón. Y mira que se casó con Isabel I de Castilla. Sí, se casó con la reina Isabel, más inteligente que él. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.